Muy buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos esta primera o mesa de comunicaciones de la línea número uno de la 22ª edición del Congreso Internacional, Jornadas de Educación Histórica. En este caso lleva por subtítulo Pensamiento Histórico, Compromiso Cívico y Alfabetización Digital. En este caso, las presentaciones tendrán una duración de unos 10 minutos y a la finalización de todas ellas dispondremos de otro espacio, otro tiempo de unos 20 minutos para, en el caso de que haya alguna duda o alguien quiera plantear alguna cuestión, pues se puede hacer a las compañeras y a los compañeros. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, sin más preámbulos, va a iniciar esta mesa de comunicaciones número uno Antonio José Pagán con la comunicación titulada Convulsión Internacional en el periodo de entreguerras. Un enfoque desde el pensamiento histórico. Antonio José, mira a ver, prueba a compartir pantalla y cuando quieras. Vale, pues muchas gracias por la presentación. Voy a ponerlo aquí. ¿Se ve, no? Se ve. Vale, bueno, pues gracias por la presentación y gracias también por la flexibilidad, por permitirme presentar el primero. Y sí, pues efectivamente este es el título de mi presentación, ¿no? Convulsión internacional en el periodo de entreguerras, un enfoque desde el pensamiento histórico, que es un título, ¿no?, un tanto rimbombante, pero que al fin y al cabo pues es la implementación de la unidad didáctica que hice durante el máster del profesorado en el curso anterior y que luego presenté también y que elaboré como parte de mi trabajo fin de máster. Y bueno, pues fue la implementación de una unidad didáctica de innovación específicamente, en el caso de un grupo de primero de bachillerato, un grupo de bachillerato de ciencias sociales y que estaba localizado pues en un centro de educación secundaria, en un instituto de Cieza, en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, y la unidad didáctica que me tocó presentar fue la economía del periodo de entreguerras, entre 1918, ¿no?, después de la Primera Guerra Mundial, hasta 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial. Que no es que fuera precisamente el tema que más me interesaba, porque yo soy más bien hice historia en su día y luego me especialicé en relaciones internacionales, pero bueno, es al fin y al cabo el tema que me tocó según el calendario de mi tutora. Así que pues es el que hice. Con respecto al marco teórico, esto lo voy a pasar muy brevemente, ya que no es al fin y al cabo lo que nos interesa, pues principalmente en cuanto a, desde el punto de vista de la educación, pues el pensamiento histórico, ¿no?, los 6 elementos estructurales de Seixas, y luego ya pues también incluía algo de marco teórico de la economía del periodo de entreguerras, los problemas estructurales, la crisis del 29, luego también el enfoque comparativo para hacer que los alumnos pues puedan aprender más, no solo analizando ese aspecto en sí, ese elemento en sí, sino también intentando pues compararlo también con las crisis posteriores del capitalismo que ha habido en décadas anteriores. Al fin y al cabo, pues, bueno, tenemos la crisis del 2008, luego vino la crisis del coronavirus. Mis alumnos no habían vivido con mucha conciencia la crisis del 2008, apenas eran unos bebés, pero luego la crisis económica consecuente del coronavirus sí que la habían vivido, ¿no? Entonces, pues relacionando eso con cosas que ellos saben, pues puede hacer que esos contenidos pues, puedan asimilarlos un poco mejor. Entonces, al tratarse de una unidad didáctica de innovación, pues pretendía, y es algo que también nos habían inculcado mucho desde el máster, pues era no solamente salir ahí a una clase magistral, ¿no?, solamente salir a soltar el rollo, por decirlo de alguna forma, sino también intentar hacerlo un poco más dinámico, pues que resultara más inteligente, más interesante para los alumnos. Y en primer lugar, pues les puse algunas gráficas pues para que pudieran comentarlas, para que pudieran tener esa iniciativa para levantar la mano y decir, pues yo quiero comentarlas, quiero hablar de este asunto. Eran gráficas que mostraban pues, cómo Estados Unidos va ganando presencia a nivel internacional, ¿no?, y luego cómo los países europeos se quedan endeudados después de la Primera Guerra Mundial con Estados Unidos. Al fin y al cabo, Europa se hace el harakiri, ¿no?, le entrega el poder internacional a Estados Unidos. Y luego también pues estas imágenes de viñetas que reflejaban pues cómo estaban exprimiendo a Alemania y cómo eso luego pues, favorecería el ascenso del nazismo. Es decir, se trataba de, al fin y al cabo, de usar estas imágenes o estos recursos para que el propio alumnado pues pudiera pensar y pudiera dar su punto de vista pues, más allá de simplemente ser un mero receptor del contenido que imparte el profesor, ¿no?, ya que se trata de una unidad didáctica de innovación. Y esta fue la actividad pues, más interesante que pensé, que es una simulación de las elecciones federales de Alemania del 31 de julio del año 32. Es decir, yo les daba distintos roles a los alumnos, es decir, pues podían ser, por ejemplo, un
obrero que se había quedado en paro por la desmilitarización de Alemania y que por tanto quería que se remilitarizara, un empresario que también quería volver a recuperar su actividad económica en las colonias alemanas y que se había visto afectada por las reparaciones de guerra y por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Luego también un obrero con conciencia de clase, un abogado de carácter más liberal, ¿no? Que no tiene mucho interés en experiencias ni revolucionarias ni de carácter radical, y se lo enseñó a cada grupo de alumnos, pues les otorgué pues elegido al azar un rol para que luego pues se intentaran poner, que al fin y al cabo esto también forma parte del pensamiento histórico, ¿no? Y de las unidades didácticas de innovación, que se pusieran en el papel de los personajes, ¿no? De la gente de aquella época, pues para que pudieran comprender por qué el nazismo surgió, no en el sentido positivo, sino más bien al contrario, ver cómo es algo que es posible que suceda si se dan las circunstancias, y para que puedan comprender pues en primera mano, poniéndose dentro de un personaje histórico, cómo fue eso posible. Y bueno, pues la metodología sobre la recolección de información, bueno, pues tenía 4 objetivos. El primero de ellos era valorar la implementación de la unidad didáctica, luego evaluar la motivación del alumnado con respecto a esa unidad didáctica, luego analizar su satisfacción y finalmente pues analizar el aprendizaje del alumnado y sus resultados. Los alumnos provenían pues, principalmente de familias de clase media, que como decía antes cursaban primero de bachillerato de Ciencias Sociales en un instituto de educación secundaria de Cieza. Eran 24 alumnos, ahí sí que había disparidad en cuanto a género, había muchos más chicos que chicas y unas edades pues entre lo esperable, ¿no? Entre 16 y 18 años, 4 alumnos repetidores y no había ningún alumno con necesidades educativas especiales. Entonces, la unidad didáctica tuve que evaluarla, esto fue pues, un requisito por parte de mi tutora de prácticas, ¿no? Lo cual también acabaría afectando a los resultados posteriores, como veremos, pues fue una prueba escrita con preguntas cortas, es decir, el examen de toda la vida. Y para evaluar la unidad didáctica, pues les hice llegar un pretest y un posttest con 36 ítems cada uno para luego comparar entre el antes y el después. Con el resultado de las respuestas que vieron, pues arrojó un alfa de Cronbach de 0,920, que es bastante positivo, y los datos pues los traté con el SPSS. Y aquí ya pues los resultados, en primer lugar con respecto a la enseñanza de la historia, que eran los ítems del 1 al 10, pues fueron resultados bastante positivos en líneas generales, y cuando no ha habido mejora, pues los resultados obtenidos han sido similares, es decir, se puede decir que la implementación de la unidad didáctica pues permitió mejorar la enseñanza de la historia, si bien pues tampoco hay tiempo para entrar específicamente en cada uno de esos ítems. Luego, con respecto a la motivación del alumnado, también se observó una mejora pues generalizada, si bien también pues seguía habiendo espacio de mejora, ya que mejoró en términos absolutos, en términos relativos, pero no llegaba al 50% de la motivación, ¿no? Había un 50% de respuestas positivas, así que si bien mejoró un poco, todavía hay más espacio de mejora. Luego, con respecto a la satisfacción de los estudiantes, pues también se observa una mejora pues, generalizada, si bien continúa pues habiendo espacio de mejora, como decía antes, y luego, con lo que comenté antes de que tuve que hacer una prueba escrita para evaluarlos, se trataba de una unidad didáctica de innovación, ¿no? Estaba haciendo que pensaran y que resultaran pues, alumnos con carácter crítico, pero luego al fin y al cabo tenía que hacerle la misma prueba de toda la vida, ¿no? Por eso también explica que hubiera una evolución negativa en el ítem 23, que era la satisfacción del alumnado con respecto a su calificación. Es decir, están pensando, están siendo críticos, pero luego les pones el examen de toda la vida. Así que es normal que estén un poco insatisfechos. Y luego, finalmente, con respecto al último apartado, del resultado de los ítems del 24 al 36 sobre la efectividad del aprendizaje, pues aquí hay resultados mixtos, si bien siguen siendo mayoritariamente positivos a favor de la unidad didáctica de innovación. Pero sí que hay, en este caso, una evolución negativa en 3 aspectos. Uno es el aprendizaje de la cronología del tema, luego el aprendizaje de los cambios y continuidades, y luego también de los cambios y continuidades, y luego causas y consecuencias. Debería ser eso, no causas y continuidades. Lo cual diría también que a veces es que tuve también la sensación de que tampoco tenía mucho tiempo para explicar porque había que estar metiéndoles actividades de por medio, ¿verdad? Es decir, bueno, voy a darme prisa que tengo un cuarto de hora, 20 minutos para explicar porque luego toca meterles una actividad. Quizás también puede
explicarse en parte por eso. Y luego ya con respecto a la discusión y conclusiones, pues quedan 2 diapositivas ya. Pues se puede decir que en términos generales la implementación de esta unidad didáctica de innovación basada en el pensamiento histórico pues ha permitido en términos generales pues mejorar la valoración del alumnado acerca de la enseñanza de la historia, su motivación, su satisfacción personal y su efectividad. Pero aún así los resultados siguen teniendo margen de mejora porque en ocasiones esas respuestas positivas dadas por el alumnado no ha llegado ni siquiera al 50% del total de respuestas. Lo que pasa es que como partiendo de una base tan baja, pues ha habido mejora, ¿no? Y además que la implementación de la unidad didáctica de innovación desde la perspectiva del pensamiento histórico, pues que debido a esto pues ha tenido unos resultados pues exitosos en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ya finalmente pues esto a nivel teórico, a nivel general, pues supondría la validación del pensamiento histórico como un enfoque que permita mejorar el estudio y la enseñanza de la historia, ¿no?, en las aulas de secundaria de España. Y además pues implica que a nivel de políticas o a nivel de adopción, no sé, de metodologías por parte del profesorado, pues que debería haber una necesidad de potenciar una metodología más innovadora frente a aquella metodología más tradicional que consiste únicamente en repetir contenido y en memorizar. Y que por tanto además en tanto este estudio ha mostrado que hay potencial para que este enfoque basado en el pensamiento histórico arroje resultados positivos, porque sería necesario seguir haciendo este tipo de estudios desde esta metodología y desde este enfoque para ver cómo se puede afinar todavía más y seguir pues, mejorando la educación en las aulas españolas a través de este enfoque. Y ya pues era esto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio José, por tu participación. Como hemos dicho anteriormente, a la finalización de todas las... Escucha. Ay, perdón. No se escucha. Perdón, ahora. Decía que muchas gracias, Antonio José, por tu participación. Como hemos dicho anteriormente, a la finalización de todas las exposiciones de las diferentes comunicaciones tendremos un tiempo para poder realizar esas preguntas, comentarios u observaciones. Pasamos ahora al turno de Isabel María Sánchez Andújar, que nos va a presentar la comunicación titulada Canta, relata o representa la Segunda Guerra Mundial. Cuando quieras, adelante. Estoy compartiendo, a ver si ahora se ve entero. ¿Se ve entero ahora? Sí, adelante. Vale. En primer lugar, quiero dar las gracias a los comités organizadores por la oportunidad de poder participar en la jornada y sobre todo por la existencia de esta modalidad online. Mi comunicación, titulada Canta, relata o representa la Segunda Guerra Mundial, una propuesta para desarrollar el pensamiento histórico en el marco de un aprendizaje creativo, pues parte de la necesidad de otorgar una mayor importancia a los contenidos procedimentales en la enseñanza de la historia. Como el compañero, la propuesta didáctica es para la materia de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato y está basada en el trabajo con las fuentes históricas y el aprendizaje creativo. Un momentito porque no sé cómo pasarla. Vale, ahora. Esta propuesta, ¿no?, pues consiste en un proyecto de investigación grupal en el que el alumnado pues, profundizaría en la Segunda Guerra Mundial a través del estudio y la búsqueda de fuentes históricas del periodo. Y tendría que materializar la investigación realizada en una obra original de representación del pasado, ya fuera pues, de naturaleza literaria, artística, musical y o visual. Los objetivos pues, serían desarrollar el pensamiento histórico entre el alumnado, promover su capacidad para explorar y generar ideas propias y estimular su motivación y curiosidad por aprender, introduciéndoles para ello en el método de investigación histórico y aplicando estrategias metodológicas activas y creativas en el aula. Esta propuesta se desmarca, por tanto, pues, del modelo de trabajo tradicional basado más en la descripción y reproducción de conocimientos y apuesta por la estimulación y capacidad creativa del alumnado, al tener que materializar pues, esa investigación realizada en una obra original. Promover un aprendizaje creativo en el aula conlleva una posición activa del alumnado en el proceso de aprendizaje, ya que con la creatividad se incentiva la reflexión y la construcción de ideas propias a partir de la relación y la transformación de los conocimientos adquiridos y la experiencia vivida. Este papel activo del sujeto en el proceso creativo también comporta elementos subjetivos que van a hacer también que se estimule, que se favorezca, ¿no?, la motivación intrínseca al tener que personalizar la información y tener que generar ideas propias. Pues el alumnado va a sentir más, ¿no?, que el trabajo es suyo y también lo va a percibir como un desafío gratificante.
Por tanto, pues teniendo en cuenta todos estos aspectos, voy a intentar esbozar cuáles serían los elementos principales para diseñar esta propuesta didáctica. En primer lugar, los objetivos de esta propuesta, ¿no?, serían que el alumnado conozca y distinga las fuentes históricas del periodo, aplique el método de investigación histórico en la búsqueda y análisis de las fuentes históricas y adquiera también una actitud crítica en el uso e interpretación de las fuentes de información, trabaje de manera autónoma, planificando y personalizando el proyecto de investigación en función de los intereses y necesidades del grupo, crea contenido original, ¿no?, a partir de los resultados y de la investigación realizada, utilice la creatividad como medio para explorar y establecer conexiones entre la historia y otros ámbitos de conocimiento, indaga en otras formas de comunicación y expresión personal a través de la creatividad y de la imaginación y esté motivado, ¿no?, y sienta curiosidad por el aprendizaje. En segundo lugar, la ejecución del proyecto de investigación pues, no debe ser una actividad aislada, ¿no?, dentro de la unidad didáctica en la que se introduzca o adapte, sino que lo ideal es que tanto los contenidos como la metodología pues, estén orientados también a desarrollar el pensamiento histórico y creativo a través del trabajo con fuentes históricas. Al final, el objetivo es que el alumnado pues, vaya alcanzando y consiguiendo pues, de manera progresiva los conocimientos y las destrezas necesarias para que desarrolle un aprendizaje autónomo que culminaría con la realización del proyecto. De este modo, por lo que concierne al contenido, pues será fundamental que al inicio de la unidad se haga una introducción sobre las fuentes históricas del periodo, mostrando al alumnado pues, la diversidad de las fuentes y poniendo énfasis en las diferentes formas en las que se representa el pasado, tanto en relación a la autoría, ¿no?, como a la temática y al soporte de esta. También es importante que estas fuentes históricas pues, no solo se traten en la introducción, sino que se trabajen a lo largo de la sesión y actúen como hilo conductor de la misma. Y con este fin, buena parte del contenido pues, se acometerá a partir del estudio de casos. Así nos podremos detener, ¿no?, en ejemplos concretos a través de las fuentes históricas del periodo. Todo esto va a implicar, asimismo, otorgar más protagonismo al contenido de tipo social y cultural, puesto que de lo contrario pues, no se podrán trabajar las distintas tipologías documentales. En cuanto a la metodología, la dinámica de las clases girará fundamentalmente en torno al método de investigación histórico al que intentaremos introducir al alumnado. Así pues, se llevarán a cabo actividades de búsqueda y selección de fuentes históricas y de análisis crítico de las mismas. Junto a esto, se realizarán otras actividades orientadas a alcanzar algunas de las competencias principales del pensamiento histórico. Por ejemplo, ejercicios en los que se emplee la empatía histórica para meditar sobre el impacto de la guerra en la vida cotidiana o sobre las consecuencias del conflicto a nivel social y moral. Por lo que respecta al proyecto de investigación, para su correcto desarrollo es muy importante que este sea flexible, es decir, que los grupos puedan personalizar la investigación y la proyección de esta en la obra original en función de sus inquietudes y sus necesidades. Por ello, pues, un buen punto de partida es el trabajo por proyectos, ya que esta metodología pues, concede suficiente autonomía y protagonismo al alumnado al ser el responsable de su aprendizaje. También es esencial que el proyecto se plantee con objetivos interdisciplinarios y transgresores. La intención es que el alumnado ponga en relación los resultados del análisis e interpretación de las fuentes históricas con otras disciplinas y o manifestaciones artísticas y culturales y vaya más allá del conocimiento que hubiese adquirido si se hubiera hecho un trabajo tradicional, ¿no?, de descripción y repetición, al tener que crear lazos entre distintos saberes y explorar aspectos y matices de las fuentes históricas, los que probablemente pues, no habría prestado atención, ¿no? Por último, también es necesario diseñar un plan de acción que sirva como guía y asiente las bases del proyecto. Este plan de acción quedaría recogido en un dossier y estaría dividido en varias fases que pueden resumirse en la explicación de los objetivos del proyecto y entrega del dossier. Este dossier contendría toda la información y recursos necesarios para realizar el proyecto. La segunda fase sería la creación de los grupos y elección del tema. Después, la búsqueda y selección de las fuentes históricas. A continuación, la presentación de un plan de trabajo en el que el alumnado pues, tendrá que detallar las fuentes históricas en las que se van a basar, cómo van a organizar el trabajo y también un poco la idea, ¿no?, que tienen para elaborar la obra original. Después, la ejecución del plan, ¿no?, de ese trabajo y exposición de los proyectos en clase. Y por último, pues ya estaría la evaluación. En relación a los recursos, lo más importante es que el profesorado busque y seleccione para trabajar en las sesiones de clase un abanico variado de fuentes históricas con las que abordar el pensamiento histórico y las distintas formas de representar el pasado. Y por otro lado, que estas fuentes, objeto de estudio, sean accesibles de manera online.
El alumnado tiene que poder consultar los principales repositorios documentales digitales para la búsqueda y selección de las fuentes, tanto para realizar las actividades que se hagan en clase, teniendo acceso a Internet durante las sesiones, como para llevar a cabo el proyecto creativo. Por último, debido a la particularidad del proyecto presentado, se aplicará una evaluación formativa en la que el alumnado sea partícipe del proceso de evaluación a través de estrategias e instrumentos de autoevaluación y coevaluación. La autoevaluación se llevará a cabo con un informe final grupal que pueden ver aquí en la tabla 1, a partir del cual los grupos valoren y reflexionen sobre las decisiones tomadas, el uso y gestión de los recursos y herramientas empleados y los resultados obtenidos. Y la coevaluación se llevará a cabo de manera individual para coevaluar las presentaciones efectuadas por cada uno de los grupos en clase. Para ello, el alumnado contará con una escala de apreciación que pueden ver en la tabla 2. La idea es que esta escala de apreciación sea sencilla para que puedan rellenarla sin tener que desviar demasiado la atención de las exposiciones. Para que este tipo de evaluación funcione, es primordial que el alumnado tenga claros los objetivos de la actividad, así como lo que se espera de ellos, ¿no?, en la planificación, ejecución y resultados de la misma. De ahí la importancia, pues, de elaborar un plan de acción, de acompañar esta planación de un dossier en el que tengan toda la información acerca del proyecto y, sobre todo, que en este dossier pues, tengan también la información referida a la evaluación, ¿no?, tanto el modelo de informe final como la escala de apreciación para la evaluación de las posiciones en clase, pero también la rúbrica del profesorado. En la tabla 3 pueden ver un ejemplo de esta rúbrica. Está simplificada porque está sin la descripción de los niveles de calidad, pero lo importante pues, es que esté lo más completa y más clara posible para que sirva de guía. Para concluir, me gustaría destacar que esta propuesta didáctica plantea, por tanto, un proyecto de investigación y de la unidad didáctica en la que se desarrolle, articulado en torno al trabajo con fuentes históricas. Con ello no solo se ha perseguido que el alumnado comprenda y aplique los métodos de investigación de la disciplina histórica, sino que a través del estudio de las fuentes históricas el alumnado pues, también valore y aprecie la diversidad de las perspectivas históricas, de sus protagonistas y de las formas en las que puede estar representado el pasado. A esto hay que añadir el desarrollo del proyecto en el marco de un aprendizaje creativo, el cual favorece la motivación y la capacidad del alumnado para construir sus propias ideas y permite otorgarle un enfoque interdisciplinar al proyecto, al plantear como objetivo establecer conexiones entre la historia y otros ámbitos de conocimiento y al promover el uso de la creatividad y la imaginación para explorar otras formas de expresión personal. De esta forma, los contenidos y las habilidades procedimentales pasan a ser los protagonistas en la enseñanza de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Continuamos avanzando, estamos bien de tiempo. Alejandro, creo que está por aquí. Alejandro Ross. Alejandro, ¿estás por aquí? Alejandro, lo tenemos aquí, pero no sé si nos escucha. Bueno, el siguiente sería Javier, que de momento tampoco está con nosotros. Tenemos en la siguiente sería Gisela, que está por aquí. Pues Alejandro, bueno, no sé si habrá tenido algún problema, pero si nos oye y puede volver a entrar, lo dejaríamos para después, seguimos contando contigo. Sería el turno ahora de Gisela de la Guardia, que nos va a hacer la presentación o nos va a presentar su comunicación titulada El debate en el aula para el fomento de la relevancia histórica. Gisela, cuando quieras, puedes compartir pantalla. Y activa el micrófono por ahora. Me sale otra vez lo de que no estoy habilitada como anfitriona y no puedo compartir. Un momento, vamos a ver, vamos a ello, vamos a intentar. Lo tengo por aquí. Anfitrión. Muy bien, creo que ya puedes. Sí. Perdón. No me detecta ahora el... A ver.
A ver, mientras Gisela, mira si puede. Alejandro, ¿nos escucha? Sí. Pues mira, perdona, Gisela, mientras que lo intenta, ya que Alejandro está aquí con nosotros, como tengo... Ya está, pues, vale, empieza Alejandro. Sí, lo digo porque es que no sé, como tenía antes el micrófono silenciado y no sé si nos oía, como tengo yo aquí su presentación, la comparto y Alejandro, si quieres, pues sobre la misma puedes ir haciendo la presentación de la comunicación, ¿de acuerdo? Voy a intentar compartirla. Creo que lo veis. Sí, se ve. ¿Lo tenéis en pantalla? A ver. Vale. Venga, pues Bueno, Alejandro Ross, cuando quieras nos puedes hacer la presentación de tu comunicación titulada de la microhistoria a la macrohistoria, una propuesta didáctica a partir de la historia local. Bien, yo, si pasa a la siguiente, lo que quiero presentaros es el trabajo didáctico que realizo en el instituto en el que trabajo, que está situado en Sant Joan d'Espí, en el Baix Llobregat, una zona metropolitana, área metropolitana, muy cercana a Barcelona. Y este trabajo lo enfocamos básicamente en primero y en segundo de bachillerato. En primero en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, en segundo en la Historia de España. Y este curso, algo que hacíamos de otra forma, lo estamos realizando a partir de el modelo de situaciones de aprendizaje, que es partir de un momento puntual, de una situación puntual para ir hacia atrás. Y lo que hemos hecho es pues acudir al archivo y a partir del trabajo que tenemos allí, de las fuentes que tenemos allí, plantear una relación entre lo que tenemos en el municipio y las materias de historia de primero y de segundo. La siguiente, si puede ser, la siguiente diapositiva. En primero, en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, tenemos dos personas en el municipio que ya no están, pero que participaron en la lucha antifascista desde la resistencia francesa y originarios de Sant Joan d'Espí, que es Enric Mèlich, y una persona que acabó deportada en el campo de Mauthausen, que es José Roldán. La siguiente. Nosotros tenemos la suerte de poder utilizar a través de un banco de memoria en el que se grabó la historia de Enric Mèlich, que es el que te he dejado aquí referenciado, su experiencia y claro, ya no está, pero su registro oral nos ha quedado y entonces esto lo podemos usar como una fuente oral en clase. Además, la siguiente, Enric Mèlich, fue una persona que escribió la siguiente, sus memorias, su experiencia de vida. Lo hizo en francés primero y luego se tradujo a castellano, porque desde que abandonó el país y entró en Francia y ingresó en el exilio, luego no volvió. Volvió puntualmente a partir del 75 y antes de forma clandestina, pero murió precisamente hace 2 años en Francia y no volvió. La siguiente. Tenemos, por ejemplo, esto interesa mucho y llama mucho la atención. Cuando formaba parte de la red de resistencia francesa, sabotearon en Quillan. Quillan está muy al sur de Francia, está
cerca de Carcasona, sabotearon un convoy ferroviario nazi, alemán, y claro, esta historia gusta e impacta, ¿no? Y que alguien que abandonó el municipio pues con 12 años y que con 17 años hizo esto, pues les atrae, les interesa, les llama la atención y bueno, es una historia que funciona y que nos es muy, muy útil de compartir. La siguiente, por favor. En segundo, lo que trabajamos ya en Historia de España es la Guerra Civil y por ello hablamos de la destrucción, la persecución en la retaguardia. El municipio fue retaguardia hasta muy al final de la guerra, hasta enero del 39. Y en enero del 39 solo hubo un pequeño episodio, un episodio en el que murieron 11 soldados que fueron enterrados en una fosa común que todavía se mantiene anónima en el cementerio municipal. Y hablamos de este espacio como un espacio de memoria. También consultamos y vemos la causa general que se hizo por municipios, que es esta tremenda persecución y depuración, y la hacemos a través de la causa y a través del material que podemos consultar en el archivo. Luego, en segundo de bachillerato, aquí en Cataluña tenemos una materia que se llama trabajo de investigación, que el alumno escoge libremente, escoge un tema que le interesa y en algunos casos el alumno opta por temas de historia local. Y entonces lo acompañamos y el trabajo de archivo o la consulta de archivo pues es un buen punto de parte. La siguiente diapositiva veremos dos imágenes de la iglesia parroquial que fue destruida durante la guerra, a inicios de la guerra, en el 36, como muchas de las iglesias que hay en esta zona. De hecho, fueron columnas que avanzaron a través de la comarca y se dedicaron a quemar y a destruir las iglesias. También en la persecución, y esto también lo trabajamos. Como veis, esta imagen se ve la iglesia, la anterior, antes del 36, y luego la segunda imagen, la iglesia ya está toda destruida, pero el campanario no, porque el campanario no lo tocaban porque el reloj que había era municipal, lo pagaba el ayuntamiento, era la hora del municipio, y cuando se quemó la iglesia se intentó no quemar aquello que se creía que era de todos, pero la iglesia se perdió. Mucha documentación y bueno, el párroco también fue perseguido. La siguiente, esta imagen del archivo, que las imágenes del archivo están todas online y las podemos usar en clase sin necesidad de ir al archivo. Esta imagen es una imagen de la reconstrucción de la iglesia que se hace a partir del 40 y bueno, es interesante porque aquí hay alguna historia detrás. No todo el mundo que está aquí está colaborando porque esté muy, muy contento de dedicar el tiempo a esto, sino que precisamente colabora porque durante el periodo de la República y de la Guerra había sido alguien significado y era la manera de hacerse perdonar alguna cosa. Siguiente imagen. Vemos no todo lo que podemos usar del archivo, son imágenes y tiene que ver con este periodo, sino que se puede ver también la evolución, los cambios. Esta es una imagen de un cartel que ahora no está a la vista, está tapado, y está bien que vean cómo era el municipio antes. Y lo que, como he ido ya explicándolo, en la siguiente diapositiva
comento los materiales que usamos, que casi todos proceden del archivo, o bien a través de web, o bien como ahora veremos 2 diapositivas más adelante. La siguiente también, creo que será más interesante que veamos, pues son libros, son documentos de los que el archivo nos ha pasado copia, los llevamos al aula, son fotografías, son billetes. Los billetes les gusta mucho, les hace mucha gracia ver lo que pasó con la economía durante la guerra civil y que el municipio tenía su billete, y esto les atrae la atención. Y ahora, si vemos la siguiente, pues este es un documento emitido por el ayuntamiento en el cual el ayuntamiento responde de la actitud ideológica durante el periodo de la República y la Guerra Civil. Este es un documento del año 40. Hay 900 como estos, en el que después de la Gran Purga, que fue el inicio del franquismo, todo el mundo debía ser resignificado. Y esta persona tuvo la suerte de ser considerada una persona ideológicamente correcta. Entonces esto lo hacemos, lo trabajamos para ver cómo durante el franquismo se controlaba a todo el mundo. La siguiente es igual, y la tercera es una carta muy interesante porque es una carta de una mujer que pregunta al ayuntamiento si en el cementerio del municipio está enterrado su marido. Su marido es una de las personas que estaba en aquella fosa común. Estaba en aquella fosa común y continúa en aquella fosa común. Claro, es una historia que impacta y, bueno. Y aquí un prisionero que pide que el ayuntamiento interceda por él. La siguiente, una persona que fue juzgada y el ayuntamiento emitió un informe muy desfavorable, y esta persona fue fusilada en uno de los lugares donde más se fusiló en Barcelona, que fue el Campo de la Vuelta. Lo que tenemos en el primer documento es la petición de información al ayuntamiento, y el segundo documento es el documento que emite el ayuntamiento, en el que informa que era una persona peligrosa. Después está pues la condena. También hablamos de los exiliados, estamos haciendo un trabajo y esto lo compartimos en clase, y para valorar ya las 2 últimas, bueno, la valoración que hacemos es positiva, porque muchas veces los alumnos consideran que la historia es esto que nos habla de Franco, de José Antonio, de Azaña, de estas personas que tienen unos nombres muy famosos. No, la historia estamos todos. Y estas personas que para ellos eran anónimas porque habían vivido aquí, también son importantes. Igual que ellos lo son, igual que han sido sus padres, ellos eran protagonistas de la historia que se estudia en el futuro. Y creemos que es importante poner estos nombres encima de la mesa. La historia local es una desconocida. Y para concluir, la última, creemos que dignificamos a las víctimas sin entrar en una valoración, porque tenemos en cuenta que hubo víctimas en ambos bandos y todas las tratamos, y creemos que estos procesos históricos que aquí han impactado también ayudan a entender el presente. Estamos hablando de refugiados en la guerra de Ucrania, refugiados en Siria. Aquí también hubo refugiados. Y creemos que todo esto es importante. Y como última diapositiva, pero para ver que estamos intentando hacer todo lo que podemos,
Por ejemplo, en el instituto ahora hemos montado una exposición sobre los restos de una excavación arqueológica que se ha hecho. Y la persona que ha excavado y que tiene en depósito, porque está realizando el estudio, estos materiales, nos ha permitido que los traigamos al instituto y que los expongamos. Aquí se ve el lugar donde los exponemos y la siguiente se ve en detalle cómo son estos materiales. Son unos materiales de otro momento, son unos materiales de periodo ibérico, y que el alumno vea que la historia no solo es aquella historia de famosos, sino que es aquella historia del lugar que le rodea, pues creemos que es práctico, que es interesante y que es necesario. Y espero no haber pasado mucho el tiempo y que os haya parecido interesante. Gracias. Muy bien, Alejandro. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por tu presentación. Continuamos ahora sí con el turno de Gisela. Vamos a ver si hemos podido solucionar esos problemillas. Ahora, correcto. Vale. ¿Se ve en pequeñito? Sí, ¿no? Sí, ahora mismo se ve en pequeñito. A ver. Perdón, otra vez. Nada, no te preocupes. Vale, ahora mejor. Ahora se ve más grande, sí. Vale, pues voy a poner el cronómetro si no les importa para no salirme un poco de que me conozco. Bueno, antes de nada, me presento, soy Gisela de la Guardia y nada, muchas gracias a los organizadores de todo este evento, que creo que es algo vital y sobre todo porque es una forma de reunirnos a todos aquellos que creemos que hay una manera distinta, como han demostrado los compañeros que han hablado, de enseñar historia. Así que me alegra mucho ver a tanta gente que está trabajando de manera distinta, intentando aportar una visión particular a nuestra materia. Así que nada, mi nombre, como decía, es Gisela de la Guardia, soy de Tenerife, soy licenciada en Historia, graduada en Historia del Arte y bueno, tengo una trayectoria así académica un poquito peculiar por un vicio especial que tengo yo con estudiar. Lo último que hice es que terminé el doctorado hace un par de años y bueno, y todo eso de manera paralela, que soy docente, funcionaria de carrera en secundaria aquí en las islas, aunque este año, bueno, estoy vinculada al centro de profes con un proyecto PIC. Este artículo, esta ponencia que presentamos aquí, tiene por título El debate en el aula para fomentar la relevancia histórica y la dimensión ética en la asignatura de historia. De manera general, voy a hacer un desarrollo sencillo con estos apartados que pueden ver por aquí. La introducción, los antecedentes breves, la metodología utilizada, los resultados y finalmente las conclusiones. Todo ello en vista al espacio que tenemos para presentar esta propuesta. Si tenemos que empezar por un apartado, precisamente es un reto que creo que ya ha quedado en evidencia a lo largo de lo que han presentado los compañeros y compañeras, y es realmente, como profesores de historia, cómo ser capaces de evaluar unos contenidos que son eminentemente éticos, ya veremos de dónde surge además este concepto, pero que sobre todo en el marco de la anterior ley y sobre todo en lo que es la LOMLOE, va a venir o van a tener un protagonismo especial todo lo referido a los contenidos éticos, al pensamiento crítico. Entonces, como profes, ¿de qué manera podemos construir y crear un instrumento de evaluación que de manera objetiva, en la medida de lo posible, nos permita poner una calificación y transformar ese instrumento en una calificación de esos criterios de evaluación vinculados a este ámbito de la competencia histórica? Todo ello fue llevado a cabo en una situación de aprendizaje e implementada en segundo de bachillerato en un instituto del norte de la isla de Tenerife, con una muestra de 47 alumnos y alumnas de las dos clases de Ciencias Sociales y del Bachillerato Científico Tecnológico. Me metí además, creo yo que me metí en un medio fregado, como decimos aquí,
porque realmente era la primera vez que daba segundo bachillerato y una materia que vamos corriendo para preparar al alumnado de cara a la BAU, y yo encima pretendía ponerme a hacer virguerías y espectáculos de lo que me gustan, intentando salirme un poco de la metodología más tradicional y teórica y ese sprint que llevamos todo el curso. Pero bueno, a ver, que ya me dirán ustedes qué les parece el resultado final. Así que bueno, de manera breve, el marco teórico, vamos a hacer referencia por un lado a lo que es el aprendizaje competencial, que no hace falta que explique lo que es, pero creo ya evidentemente todos sabemos cuáles son su desarrollo. Hay una legislación que empezó a hablar ya hace varias legislaturas sobre lo que es las competencias. Como sabemos, hace referencia a la parte del aspecto más procedimental, a cómo poner en práctica las herramientas más prácticas, valga la redundancia, de nuestra materia. De ahí hay algunos autores, en este caso sí que son hombres, que hablan de lo que es la competencia histórica, y yo me quiero remitir a estos escritos, como son los sucesivos trabajos de Domínguez, que hace referencia explícita a la competencia histórica, y a Seisas y Morton, que también lo mencionó el compañero Antonio, que hace también referencia al historical thinking y a conceptos similares. A partir de ahí, en donde no me voy a detener, sobre todo también es pasar a conceptualizar cómo podemos evaluar y de qué manera podemos obtener esos instrumentos de evaluación en nuestra materia. Casi todos los escritos que se pueden encontrar a nivel de investigación, pues se van a referir enteramente al instrumento, a realizar un instrumento de evaluación prioritario como va a ser el examen. Considero que al final, como profesores, la manera más objetiva de evaluar una calificación, y como decía precisamente Antonio, es remitirnos a un examen. Entonces creo que ahí está el verdadero dilema, el verdadero reto que tenemos de cómo llevar lo que nos dice la nueva ley, sobre todo la LOMLOE, y calificar esos nuevos contenidos o ese aspecto de la competencia histórica. Que como bueno, no veremos aquí, yo es que he abierto una línea de investigación, comentaré después, pero va a tener un protagonismo bastante importante en la LOMLOE. Así que nada, no me detengo en la hipótesis, que precisamente ya la acabo de mencionar, la he definido por encima, como es crear una evaluación que nos permita calificar estos contenidos. Los objetivos de manera general los he definido en 3 objetivos específicos, como es implementar una propuesta, comprobar el grado de asimilación de conceptos y competencias relacionados con este área, y además definir o abrir una serie de líneas futuras de investigación, o intentarlo al menos. La metodología utilizada se refiere en primer lugar al contexto que ya he mencionado, esas 2 aulas de bachillerato y una muestra compuesta por 47 alumnos y alumnas. No voy a entrar directamente en la atención a la diversidad, pero bueno, hay que tener en cuenta que es un grupo heterogéneo, con algunos alumnos con algún tipo de necesidad educativa detectada, pero que no nos suponía el que tuviéramos que adaptar nuestro proceso de enseñanza, porque ya, como saben, en bachillerato no hay ningún tipo de adaptación. Pero bueno, que había algunos alumnos y alumnas con unas especiales características que se tuvieron en cuenta de cara al debate. Por otro lado, los instrumentos que hemos utilizado y que componen la metodología de este estudio es, por un lado, una escala de observación en base a un registro anecdótico que voy a llevar a cabo yo como docente, o que lleve a cabo yo como docente, que expondré además a continuación, y por otro, un análisis documental en base a la entrega de los resultados de las reflexiones surgidas a partir del centro de esta implementación, que es un debate en clase. Entonces, todos esos resultados ya los explicaré después, cómo he recogido ese análisis documental y sobre todo las limitaciones que me supuso. Los objetivos específicos, de nuevo hago referencia, más bien referidos a esta situación de aprendizaje en particular. Todo ello se integró, perdón porque aquí hay un error en la numeración, no sé por qué, no se me reinició y no continuó la numeración, pero bueno. Esta secuencia se sucedió con una serie de actividades, quedan recogidas en el marco de lo que es la memoria democrática en segundo bachillerato. Comenzando, no voy a entrar aquí, pero bueno, básicamente es trabajar con fuentes también, como han comentado los compañeros, unas actividades de activación. Sigo además los principios de Merrill, que yo siempre los tengo presentes en el aula, y todo ello nos va a preparar para un debate.
el debate hay que prepararlo previamente. Nosotros lo llamamos un duelo de debate y explicaré después un poco cómo desarrollo, porque me ha costado llegar a un debate, organizar un debate sin que sea una batalla campal en clase, cosa que me solía pasar los primeros años que di clase, así que bueno, voy a exponerlo por si de paso alguien puede aprovechar alguno de lo que yo expongo. Y finalmente, de nuevo, como instrumento de calificación en este caso y de evaluación, todo lo que obtengan de este debate, el análisis posterior será recogido en base a una estrategia de metaconexión en su portfolio digital en este caso. Todo ello se recoge, esta es lo que se puede ver en esta diapositiva, es la lista de cotejo que yo tuve en cuenta de cara a analizar la participación del alumnado y sobre todo para ver la viabilidad de una evaluación de este tipo, donde sobre todo pues, se valoraba tanto la participación en su grupo de trabajo, dentro de grupos cooperativos, ya que todo esto también se recoge dentro de la metodología de nuestra materia, la misma legislación. Por otro, el uso de fuentes históricas, la capacidad, la elaboración de ideas, la argumentación, etc. Normalmente voy a ir muy rápido cómo organizamos el debate, pero se prepara, se asignan por equipos el que tengan que buscar, siempre con esta base de las fuentes históricas, tienen que buscar argumentos tanto a favor y en contra, al azar se les asigna una postura y van a tener que defenderla. Normalmente buscamos, de nuevo al azar, 2 personas que hagan de jueces y con esta rúbrica lo que van haciendo es evaluando a los representantes de cada uno de esos equipos. Voy a ver, creo que les puse una foto. No. Vale, bueno, esta foto no se ve muy bien. Pensé que la había puesto, disculpen, pero cuando una vez que tienen los argumentos, salen a defender, se exponen todos los equipos, un representante por equipo, por un lado los argumentos a favor, por otro en contra, los 2 jueces y juezas que van a definir, al final van a decidir quién gana, siempre para añadir ese aspecto un poco lúdico, y un coordinador, en este caso que es el personaje, la persona que está en el centro. Así que bueno, ya para terminar y un poco hablando de las conclusiones que obtuve a partir de esta implementación, mis determinaciones a partir de la lista de cotejo que llevé a cabo es que el debate es una manera de conseguir una motivación muy alta del alumnado. Es un recurso que sigo utilizando hoy en día en distintos contextos. El otro día mismo lo estuve utilizando y lo he llevado a cabo desde grupos de quinto y sexto primario, como estaba el otro día, hasta alumnado, como vemos, de bachillerato. El resultado de la lista de control sí que el uso de este instrumento ha sido bastante limitado, puesto que en este marco de evaluación continua y en bachillerato, al ser de las primeras veces que ponía en práctica un instrumento de calificación así, les di la opción de entregarlo dentro de la evaluación continua, por tanto hay alumnado que no lo entregó. Entonces, tiene bastantes limitaciones el obtener conclusiones de este portfolio. Y finalmente, debo decir que, bueno, que se pueden abrir una serie de líneas para el futuro. Creo que deberíamos centrarnos, seguir viendo nuevas formas de evaluar nuestra materia, porque ya que nos empeñamos y nos estamos trabajando mucho en innovar en la metodología, vamos a tener que innovar también en cuanto a la evaluación. Y esto es un reto. Así que nada, animo a todos los que están por aquí a abrir nuevas líneas y entre todos construir un futuro próximo. Así que nada, me callo ya, me gusta el tiempo, así que listo. Gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias a ti, Gisela, por esta presentación, por ajustarte al tiempo. Turno ahora para el compañero Ruiz Damasceno, que nos va a presentar la comunicación titulada Pensar la revolución industrial y las alteraciones climáticas. Ruiz, mira a ver si puedes... Ahí estamos compartiendo pantalla, efectivamente. Sí, cuando... ¿Consegue ver? Se oye e se ve. Quando quieras. Ok. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Desde já, eu gostaria de agradecer a todos os presentes e à organização também por oferecerem esta oportunidade de partilhar esta experiência, não só de aprendizagem como também de investigação. E, portanto, na comunicação de hoje, iremos oferecer particular enfoque numa dita nova fórmula ou numa estratégia de ensino na qual eu e a professora doutora Marília Gago lhe apelidamos de teia explicativa e que funciona como uma estratégia que procura promover e desenvolver o pensamento histórico e o raciocínio causal. Portanto, ao longo desta apresentação, nós teremos um momento de discussão teórica e vamos enquadrar aqui a teia explicativa ao nível meta-histórico
e oferecemos também algumas considerações acerca do conceito de explicação histórica. E vamos referir a sua contextualização, ou seja, de que forma é que a mesma surgiu a partir da proposta do professor Arthur Chapman, que é o Diamante 9, e rematando então com uma introdução à sua estrutura. Estes são os 3 primeiros pontos a discutir. Depois, iremos partilhar uma proposta pedagógica, isto é, de que forma é que podemos operacionalizar esta ideia, aproveitando também para enquadrar as ideias por detrás da relação que se fez entre a Revolução Industrial e as alterações climáticas, terminando então com a análise de dados do momento antes da teia explicativa e depois da teia explicativa. Sendo assim, gostaria de começar esta pequena frase que acabou por caracterizar muito do nosso pensamento assim que começámos a estudar acerca do conceito de explicação. Portanto, a história pode ser, por vezes, uma valsa interminável de caos e complexidade. Isto é, existindo tantas correntes dentro do conceito de explicação histórica, revelou-se uma tarefa complexa que envolveu um grande grau de seleção para trabalhar acerca deste mesmo conceito. Portanto, desde o início, a questão que surgiu foi de que forma é que a explicação histórica pode promover a forma como compreendemos o mundo de um modo significativo. E é precisamente neste sentido, e recorrendo também aqui à definição da professora Isabel Barca, dizemos que a explicação histórica entende-se como uma resposta a perguntas do tipo porquê ou como. E é natural que este processo não é tão simples como parece, uma vez que vão sempre existir narrativas diferentes e multiperspectivadas e às vezes discordantes sobre o passado, sendo que o conhecimento histórico é marcado por essa mesma multiplicidade. E isso acaba por lhe conferir uma ideia de provisoriedade. E, portanto, desenvolver com os estudantes a sua capacidade de compreensão de causa e de consequência acaba por significar propor o desenvolvimento de pensamento relacional. Para além disso, o historiador, sempre que é confrontado com uma lista de causas, sente sempre uma necessidade em estabelecer uma hierarquia, de forma não só a fixar uma relação multifatorial, como também tentar perceber que causas ou que conjugação de causas é que devem ser consideradas como os fatores derradeiros ou os fatores mais importantes para explicarem um determinado processo histórico. E, portanto, é aqui que surge o Diamante 9, proposto pelo professor Arthur Chapman, e trata-se de uma tarefa de classificação, onde 9 pequenos diamantes são reorganizados num grande diamante portanto, em que a posição relativa é utilizada para indicar a importância. Portanto, na parte superior teremos o fator derradeiro, o fator mais importante, e à medida que vamos descendo, teremos então os fatores contributivos numa lógica de causa e consequência. Sendo assim, propôs-se utilizar este conceito, só que em vez de aplicar os seus limites absolutos e restritivos, que chegam a ser referidos pelo professor Arthur Chapman, propomos então transformá-los numa teia explicativa. E a proposta passa por oferecer ao estudante a possibilidade de escolher um ou mais motivos de maior importância, bem como pela própria estrutura da teia, deixar clara a ideia de que não existem necessariamente apenas 9 causas num determinado processo histórico. Para além disso, é de sublinhar que não existe a obrigatoriedade de preencher cada espaço desta teia, sendo que apenas se abre agora a possibilidade de escolha. Também, e na eventualidade de haver um total preenchimento destes espaços, é incentivado e é também aceito que o próprio estudante construa uma continuação da teia, de modo também a adicionar os fatores que se pretende. Agora, tanto para a proposta pedagógica e partilhando a minha experiência em concreto, começo por referir que este estudo foi feito em 2 turmas numa escola no Distrito do Porto, em Portugal, e o estudo final também em 2 turmas numa escola no Distrito de Braga. Todas as turmas pertenciam ao 8º ano de escolaridade, ou seja, uma média de 13 anos de idade. E, portanto, num ponto de vista substantivo, procurou-se, à luz das aprendizagens essenciais em Portugal, trabalhar a Revolução Agrícola e o arranque da Revolução Industrial, mas pensou-se que seria interessante adicionar os elementos relacionados com o meio ambiente, de forma a complexificar o entendimento que os estudantes têm relativamente ao mundo que vivem e as suas respectivas consequências deste processo histórico para o seu presente e também para o seu futuro. E, portanto, pensou-se que seria importante construir e estabelecer uma relação que levasse os estudantes a pensar acerca da composição do meio ambiente durante e após o período da industrialização dos séculos XVIII e dos séculos XIX, de modo a traçarmos aqui um processo que interligue vários segmentos temporais e que contribua também para a complexificação da sua compreensão
do seu presente e dos seus desafios para o futuro. De qualquer das formas, começo por partilhar uma proposta de estrutura da ficha de trabalho. Portanto, teremos na primeira página aquilo que chamaríamos as instruções, ou seja, as orientações, e é importante que o professor siga com os estudantes esta fase, principalmente se for a primeira vez que estão a fazer este tipo de tarefa. E na página seguinte temos a teia explicativa propriamente dita, com a temática principal no centro, ou seja, a Revolução Industrial. Depois teremos naturalmente as fontes históricas, que será a matéria-prima com que o estudante poderá desenvolver o seu trabalho, e esta é uma tarefa que tanto pode ser desenvolvida em contexto de grupo, colaborativo, ou individual, sozinho. Portanto, tendo estes aspectos em mente e fruto do estudo exploratório, ou seja, estudo piloto, e passando para os dados que emergiram das ideias dos estudantes no estudo final, nós verificamos uma progressão algo satisfatória. Portanto, eu começo por partilhar esses mesmos resultados e depois partilho as categorias das tarefas anteriores, bem de modo a compreendermos efetivamente a progressão que se observou a partir de um cruzamento entre as tarefas que se fizeram antes da teia explicativa e depois da teia explicativa. Primeiro, é importante dizermos que milagres não acontecem e, portanto, vão sempre existir estudantes a apresentar ideias vazias e vão sempre haver estudantes a apresentar uma descrição, ou seja, uma listagem de causas que pouco ou nada têm em consideração a relação causal que se procurou desenvolver. No entanto, observa-se, num ponto de vista de cruzamento percentual, uma passagem de um nível de uma categoria de estudantes para um mais sofisticado. E é neste sentido que eu partilho esta categorização que foi desenvolvida tendo em conta as ideias que os estudantes apresentaram. Eu começo por referir estas três últimas explicações em redes causais e que se apresentam como ideias bastante sofisticadas. Aqui os estudantes pareceram estabelecer uma construção relacional de causa e de consequência, normalmente numa perspectiva unidirecional. Apesar de termos visto também, em alguns casos, uma emergência de explicações em termos de contextos e condições, onde a relação de causa e de consequência que foi estabelecida é multidirecional e multidimensional. Portanto, existem aqui um conjunto de subdivisões também que foram adotadas ao nível do uso ou não de evidência histórica e também no número de dimensões que os estudantes assumiram. Mas, de uma forma geral, ao nível de evidência, houve uma grande progressão em comparação com a tarefa escrita que foi desenvolvida na aula anterior. E ao nível de dimensões, quando nós cruzamos com a perspectiva ambiental que os estudantes tinham nas ideias prévias, essencialmente era uma ideia derrotista e de apocalipse ambiental, muitos foram capazes de compreender que as coisas não são assim tão más, ou seja, há o lado mau, mas também há o lado bom. E, portanto, eu partilho aqui alguns exemplos do aspecto de uma teia explicativa completa, ou pelo menos como se espera que esteja completa. Portanto, a maioria dos estudantes respondeu muito bem à extensão da teia, portanto, como conseguimos ver por aqui, eles aumentaram a teia. E, portanto, de uma forma direta nós conseguimos colocar o próprio estudante a construir o seu conhecimento, como também a construir os meios para lá chegar. E agora, estando também o tempo a esgotar-se, gostaria só de partilhar de forma sucinta as categorizações das ideias dos estudantes, que os estudantes apresentaram antes da teia explicativa, apenas para termos uma noção do progresso, da progressão que se observou. Portanto, nas ideias prévias víamos estudantes com ideias monocausais, havíamos também, como é natural, a grande maioria da turma ao nível da descrição, listagem de causas, portanto, um fator, outro fator, sem estabelecer uma relação. E para além disso, e ao longo das outras tarefas, focaram no desenvolvimento do raciocínio causal e da hierarquia que foram desenvolvidas. Eu partilho aqui também alguns dados. Portanto, reparemos que o último nível de explicação é apenas uma descrição com alguns elementos explicativos e o facto da maioria da turma estar presente na listagem de causas. No entanto, ao nível da monocausalidade, ela já não existe, já se observou uma progressão, o que significa que todo este conjunto de tarefas são um processo, ou seja, nós não podemos esperar que a teia explicativa faça milagres. E como seria de esperar, nós temos aqui então, de enquanto professores, saber fazer uso da teia explicativa em contextos que façam sentido, de modo também a obtermos resultados que esperamos que se obtenham. E o mesmo se verificou também na hierarquização de fatores. Portanto, já a concluir, considerações é que podemos fazer acerca desta proposta. Primeiro, trata-se de uma tarefa que parece ter cumprido a sua função de desenvolvimento de raciocínio causal
e observamos também um progresso ao nível do pensamento relacional e respectiva hierarquização. É uma tarefa muito interessante que surge também num momento importante em que os estudantes dão mais importância aos trabalhos manuais do que propriamente os digitais. Agora, é também importante reconhecermos que é uma tarefa difícil, complexa, principalmente quando estamos a fazê-la pela primeira vez. E também não parece ser o tipo de tarefa que deva ser feita em exaustão, ou seja, muitas vezes. Neste sentido, e para terminar, as camadas de complexificação que são propostas, nomeadamente a de identificar se são fatores sociais, económicos, políticos, parece ser inteligente que seja desenvolvido numa altura futura, onde os estudantes já conhecem a tarefa. E, portanto, dou por concluída. Muito obrigado. Espero que tenham compreendido. Sí. Gracias, obrigado, Rui, por tu explicación. Yo creo que se ha entendido de manera general, sobradamente. Te felicito por ello y ahora pasamos a la exposición de la comunicación por parte de Anabel. ¿Estás por aquí? Titulada Relatos que piensan la paz, habilidades de pensamiento histórico en narrativas de estudiantes de educación secundaria. Anabel, Hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se te escucha. ¿Puedes probar a compartir la presentación o el material que tengas preparado? Sí, ya la voy a presentar. Permíteme un segundo, por favor. Listo. Se ve. Ok, listo. Entonces tenemos acá, bueno, primero, pues gracias a los organizadores. Este fue un trabajo que venimos haciendo pues varias compañeras, pues en este momento yo voy a presentar. Bueno, pues yo soy de Colombia, este trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá con estudiantes de bachillerato en edades entre 14 y 18 años. Entonces, básicamente nos preguntamos cómo narran los estudiantes colombianos el proceso de paz, qué nos dicen sobre la incorporación de los principios de la educación para la paz. Entonces, en ese sentido, pues aquí les voy a, digamos, cuáles son las propuestas de solución que tienen los chicos respecto a lo que entienden por paz y cómo ellos piensan, pues, digamos, las diferentes formas de solución de estos conflictos y cómo ellos pueden presentar un tipo de alternativas frente pues, al proceso o pues, a la violencia que se ha venido llevando pues, en el país, pues, en los diferentes años que pues, lleva de violencia en el país. Entonces, nosotros trabajamos, pues, digamos, a partir de pues, digamos, la normatividad que hay en Colombia respecto a lo que es educación para la paz. Entonces en Colombia se viene trabajando una normativa donde se muestra, digamos, se tiene orientaciones generales, decretos, cátedra para la paz. Entonces decidimos aquí, como les muestro, revisar todo el tema en cuanto a estándares, las categorías que se utilizan, pues aquí básicamente nos mostramos en general, digamos, lo que en cuanto a diversidad, participación política, justicia y derechos humanos, memoria histórica. Entonces, todos los elementos que trabajan las diferentes, digamos, normatividades que tenemos aquí pues, en Colombia para trabajar el tema de la paz y formación ciudadana. Entonces, ahí básicamente, pues, desde los estándares, convivencia escolar, la cátedra de paz que la tienen, digamos, se trabaja en todos los colegios públicos y privados del país y cómo, pues, digamos, hay una serie de orientaciones para trabajar el conflicto y todo lo que hay alrededor de esto. Bueno, nosotras, a partir de ello, pues trabajamos en unas habilidades en educación para la paz que están determinadas en análisis de perspectivas y propuestas de soluciones. Entonces, como le comentaba, nosotros trabajamos con un grupo de estudiantes, en sí fueron 290 estudiantes entre 14 y 18 años de colegios oficiales de la ciudad de Bogotá. Los chicos están en
en grado 10º, grado 11. Y antes de empezar este trabajo con ellos, nosotros les presentamos a los muchachos unos materiales audiovisuales y unos informes que ha venido trabajando el Centro Nacional de Memoria Histórica respecto pues, al balance del conflicto también en Colombia. Y se presentó esto, se hizo como unas temáticas en torno a eso y se presentaron pues imágenes, videos, sobre todo en los chicos entre 14 y 18 años, que son pues digamos los años ya finales de, pues, digamos, del bachillerato. Y pues porque ellos ya en 10º y 11, pues además de ya han terminado, digamos, como las materias de ciencias sociales propiamente, ya se pasan como más a la parte de política, ciudadanía, economía, entonces pues por eso nos enfocamos en eso. Trabajamos con ellos y pues se les dio como un preámbulo a todas estas temáticas generales. Se trabajaron casos emblemáticos pues, de violencia en Colombia que ha habido pues, los últimos años y se pide a los chicos finalmente que hagan una narrativa, que construyan un texto donde se les pregunta ellos cómo le contarían a un extranjero cómo se llevó a cabo el proceso de paz en Colombia con las FARC, y ellos empiezan a narrar cómo se ha llevado ese proceso, qué se ha hecho, empezaron a contar cuáles eran esos actores, cuáles eran esos participantes, y además se les pide que narren y nos cuenten cuáles serán las posibles soluciones respecto al conflicto que ellos encuentran, pues digamos, cuál será la solución, cuáles serán los consejos en caso tal que ellos pudieran participar. Y además se les entrega unas encuestas donde ellos nos cuentan, digamos, con quién viven, acceso a internet, a materiales, nivel educativo de sus familias, todo, pues, digamos, alrededor, pues, digamos, de la vida cotidiana de ellos, si se puede decir. Y empezamos, pues, nosotros pues, a trabajar estos textos, analizar, pues, digamos, estas narrativas y a ver, pues, digamos, en dónde encontramos esas habilidades, análisis de perspectiva y propuestas de soluciones. Y pues ahí vamos trabajando con ellos. Y pues bueno, lo que les contaba, 383 colegios, los participantes de grado 10º de 11. Y nosotros trabajamos esto pues con modelo Logic. Ahí nosotros básicamente pues se hace una serie, digamos, con las diferentes encuestas y preguntas que se les ha hecho anteriormente a los estudiantes y se analiza esas, digamos, narrativas, cómo ellos están relacionándolas con lo que se entiende por la paz, la justicia social, el perdón, la reconciliación, y ahí empezamos pues, a hacerles una serie, pues, digamos, de comparaciones a estas narrativas. Como les contaba, con este modelo Logic nosotros tenemos unas variables dependientes, variables de control y variables explicativas. Entonces, como les decía, el acceso a Internet, pues información básica de lo que ellos nos podrán suministrar para así pues, poder determinar y saber. Un ejemplo, el nivel educativo de los papás que tanto influye en el acceso a la información en cuanto a formación política, formación ciudadana o conocimiento de diferentes espacios donde se encuentran víctimas, donde se encuentra la sociedad civil para trabajar estos temas. Entonces eso también pues, influyó en todo este proceso pues, de conocer esas narrativas y esas formas de ver la violencia y pues la paz en Colombia para los estudiantes. Entonces, estas son las variables. Tenemos acá digamos aquí comparamos las diferentes perspectivas y soluciones, entonces tenemos que la mayoría de los estudiantes cuando se acercan pues digamos a una percepción o un conocimiento poco desarrollado de la habilidad, ya sea en cuanto a empatía o solución de estos conflictos, ellos apelan pues a que no va a haber un perdón, pues no tanto un perdón, sino un proceso, digamos, de reconciliación, donde los diferentes actores armados puedan reintegrarse a una vida civil, no pueda, digamos, la cuestión de perdón tiene que ser, de justicia tiene que ser una justicia punitiva, pues digamos aquí en Colombia se habla de una justicia restaurativa, hay varios factores ahí en medio en cuanto a justicia, perdón,
reconciliación. Entonces varios de los estudiantes pues no asociaban, digamos, no aceptaban este tipo de soluciones del conflicto o percepciones en cuanto a la justicia, y pues también se puede determinar que era por el poco desarrollo de estas habilidades que ellos lograban, pues digamos, no tener respecto a lo que era el conflicto. La mayoría de los estudiantes de estos colegios pues son chicos de, digamos, de pues, estratos 1, 2 y 3, colegios, digamos, de zonas populares, y la mayoría de ellos expuestos a estas violencias, pues es una cosa la violencia rural, urbana. Entonces pues tenían diferentes perspectivas respecto pues a lo que es la paz, la reconciliación. Eh, Como les comentaba, si bien es cierto, muchos de los estudiantes estaban de acuerdo con este proceso de paz que se llevó a cabo en el 2016, varios de ellos pues apelaban que pues, se debería castigar a quienes cometieron esas violencias, no veían al Estado como, pues digamos, aquel generador de violencia, sino simplemente que debía, a veces como permisivo frente a las violencias de los diferentes actores. La justicia, lo que les comentaba, más una justicia punitiva, no una justicia restaurativa o conciliadora en el proceso. Las personas que sufrían daño muchas veces asociaban esos daños que si alguien me robó, me quitó, yo también lo tengo que lastimar de la misma manera como me hicieron, y entonces la figura del victimario o la víctima, pues digamos, se justificaba por unos casos dependiendo del tipo de violencia que ejercían o se veía, pues digamos, en estas narrativas en cuanto a las violencias en general. Entonces hay bastantes cosas que vimos con los chicos, una visión reduccionista frente al victimario. Muchas veces se asociaba esta visión al victimario, ay no, pues en el caso colombiano, en cuanto a desapariciones, no, pues por algo se lo llevaron, por algo fue eso. Entonces muchas veces los chicos asociaban eso por no tener un tipo pues de empatía o ver, ¿cómo decirlo?, como más cercana esa realidad o esas violencias, sino simplemente las vean a veces alejadas. La violencia en Colombia se ha desarrollado pues, mayoritariamente en los espacios rurales, en las ciudades, pues no, pues, digamos, con otros tipos de violencias más urbanas, con otros actores, con otras lógicas. Entonces, lo que veíamos era que una cosa era la violencia urbana, rural, lo que los muchachos percibían y cómo entendían eso, pues digamos, en el momento de resolución de conflictos o la idea de paz o de reconciliación en estos espacios. ¿No? Digamos, en la importancia de poder trabajar estas competencias, estas habilidades en cuanto a la comprensión de narrativas, de reconciliación, justicia transicional, pensar todo lo del tema de la paz, pero pues más allá de una asignatura o una materia donde ellos entiendan qué es paz, cómo es los procesos de reconciliación en las diferentes procesos de paz que se han llevado en Colombia, sino pues cómo eso se interioriza en una sociedad, cómo se relacionan, cómo pueden ellos presentar soluciones a las violencias o conflictos que ellos viven constantemente. Entonces eso es bastante importante ahí para presentar. En la medida que se incrementan las habilidades en cuanto a perspectivas o empatías frente a los conflictos, pues los estudiantes también tienen una mejor relación frente a lo que entienden por paz, una justicia, el perdón. Entonces, pues digamos, es un trabajo bastante interesante que vimos con ellos. Marcó definitivamente el hecho de que la mamá tuviera un tipo de formación. La mayoría de los chicos que vivían con su madre y su madre era formada, tenía un tipo de titulación o algún nivel de profesionalización, hacía que ellos tuvieran otra perspectiva respecto digamos, a esto de las violencias, enfocaban sus anhelos o lo que ellos querían hacer más adelante, o lo que pensaban respecto al proceso de paz de forma diferente a aquellos, pues digamos que no había un tipo de acercamiento
con la madre, o esta no era en todo caso formado en un tipo de profesionalización. Entonces digamos que esas cosas, a partir de estas narrativas también nos dimos cuenta, la cuestión de las violencias de género. Entonces era muy, muy interesante ver cómo los chicos escribían y reflejaban eso en todo esto de lo que se entiende por paz, y digamos lo que ellos pensaban posacuerdo y todo lo que ha pasado. Pues eso ya fue en el 2016, ya ha pasado bastante tiempo, pero pues ha sido interesante ver las relaciones entre el Estado, las acciones de los diferentes actores, quienes consideran actores violentos, porque unos sí, otros no, en qué contexto, rural o urbano. Entonces, pues es básicamente eso, se trabajó con ellos, estas narrativas, y pues la importancia de desarrollar esas habilidades en torno a los temas de convivencia, ciudadanía y pues paz. Eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias, Anabel. Vamos a concluir esta mesa con la participación de Laia y la presentación que lleva por título El folclore como elemento patrimonial. Lo que sí le pediría a Laia, además de que pruebe a compartir pantalla, es que se intente ceñir al tiempo de esos 10 minutos como mucho, porque el programa con el que estamos grabando tiene una duración determinada y va a llegar enseguida a su fin. Entonces, para no cortarlo y que se quede a medio, te rogaría, por favor, lo siento, pero te ha cogido en este caso digamos, bueno, a quien estuviera en último lugar, pues en este caso nos ha tocado que fuese breve. Entonces, Laia, cuando quieras, adelante. Perfecto, pues muchas gracias. El título pues, de la comunicación es el folclore como elemento patrimonial inmaterial como recurso de la educación histórica, el ejemplo de los castells. Primero hacer una breve introducción, decir que la historia es una materia difícil de enseñar por diferentes motivos, tanto a nivel contextual como algo inherente en esta ciencia social. Y el patrimonio cultural, sobre todo el patrimonio material, siempre ha sido un recurso idóneo, ¿no? para enseñar historia. En las últimas décadas, además, pues, ha habido esta tendencia creciente en revalorizar el patrimonio también desde una perspectiva pedagógica. No obstante, el patrimonio cultural local siempre puede ser pues, más interesante, dado que ayuda al alumnado a descubrir la historia ligada a un entorno que conocen e incluso a un entorno del que participan, ¿no? En este caso, pues hablamos del patrimonio cultural inmaterial como un recurso motivador e interesante, y donde el folclore tiene un papel importante, dado que es un ejemplo de patrimonio cultural inmaterial que puede ser un recurso interesante, como decíamos, pues del que pueden no solo conocer, sino también participar. Vemos pues que el problema en este caso es pues, la complicación a veces que puede tener el enseñar historia por diferentes motivos, y la solución que se propone es la utilización del patrimonio cultural local, más en concreto del patrimonio inmaterial, en este caso del folclore, ¿no? como ejemplo de un recurso interesante y motivador para los alumnos. En este caso, pues utilizamos el ejemplo de las actividades educativas relacionadas con los castells. El método que se utiliza es un estudio de casos, y la hipótesis es que el folclore es un ejemplo de patrimonio cultural inmaterial local que puede ser un recurso valioso en este caso en la enseñanza de la historia. Hacer una breve pincelada de qué son los castells. Los castells es una tradición catalana que está ligada a la celebración de fiestas populares. Consiste pues, en la construcción de torres humanas, como vemos en la fotografía. Los castells fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Contextualizar un poco lo que voy a decir a continuación, que las personas que participan se llaman castellers y que el grupo de estas personas pues, es la colla, ¿de acuerdo? En este caso, en la metodología que se ha utilizado en el estudio de casos, se analizan pues, las actividades educativas de dos collas castelleras diferentes. Hay una recopilación de datos a través de entrevistas semiestructuradas a los responsables educativos de ambas collas, también pues, un análisis bibliográfico y observacional. Los dos casos que se han escogido para analizar es la colla de los castellers de Vilafranca, que es, hacer también una breve pincelada de las características de esta colla. Es la colla castellera de las más importantes en Cataluña, fue fundada en el 1948 y actualmente es también, si no la más numerosa, pues de las más numerosas, tiene unos 1000 miembros.
Por otro lado, se ha escogido los Castellers de Sabadell, fundada en el 94, que no funciona como una entidad aparte, sino que forma parte de la Federación Sabadell Cultura, ¿no? Después de recoger todos estos datos, se extraen unas temáticas relevantes, que son las que a continuación voy a exponer. Por un lado, pues vemos que es una tradición que exhala historia, ¿no? El folclore refiere a un conjunto de artes y de costumbres populares que se transmiten de generación en generación. Además, a través del folclore se puede aprender a través del aprendizaje significativo, ¿no? Es decir, a través de cosas que ya se conocen previamente. En este caso, pues nos comentaban desde los Castellers de Vilafranca, ¿no? Que se consideran los herederos de la plaça més castellera, porque desde el siglo XIX pues, se han estado haciendo castells y quien más, quien menos, pues tiene un abuelo, un bisabuelo, un tío, pues que si no participa de los castells, pues los ha ido a ver desde hace pues, muchos años. Entonces, pues es algo que se conoce seguro de antemano por parte del alumnado. Además, los elementos folclóricos, como en este caso los castells, conservan elementos del pasado y del presente, ¿no? Vemos que siguen siendo pues, construcciones humanas, no obstante, pues también reflejan momentos de la historia. Por ejemplo, en el caso también de los Castellers de Vilafranca, en su sede tienen un eje cronológico donde hay diferentes hitos y uno de ellos es un momento donde hay una votación donde eligen dejar de ser una colla únicamente masculina para incorporar a las mujeres, ¿no? Vemos pues, que en su historia se refleja pues, la evolución social también de la sociedad en general, o también pues, en el momento de la pandemia vemos pues, estos 2 años en blanco porque no había actividad, ¿no? por su parte. También vemos pues, que es un recurso transversal y versátil. La inclusión del folclore en el círculo educativo no solo enriquece a los alumnos, sino que también enriquece pues, a los maestros y a la comunidad en general. El folclore en general, los castellers en particular, se pueden relacionar no solo con la historia, sino con un montón de materias diferentes, desde la educación física en este caso, a la física, las matemáticas, la historia. Nos decían incluso que hay centros educativos que los han utilizado pues, para enseñar idiomas, ¿no? Porque al final es un elemento que se exporta. Además, es interesante que sea un recurso interdisciplinar. También nos ponían el ejemplo pues, que hay centros que los toman como elemento disciplinar y los abordan pues, a través de diferentes materias durante un trimestre o varios trimestres y que además pues, es un recurso que se ajusta a la realidad que los alumnos se van a encontrar fuera de las aulas, ¿no? esta realidad multidisciplinar muchas veces. Ambos casos también nos hacían hincapié a que es un recurso que ellos suelen adaptar al nivel educativo de los alumnos que les llegan o lo que les piden, ¿no? Normalmente ofrecen, en el caso de los de Sabadell, desde primero de primaria a segundo de bachillerato y en el caso de Vilafranca han hecho incluso preescolares y también clases de universitarios. El tercer tema importante que se detectó al realizar o al analizar toda esta información es la identidad cultural y la pertenencia. La educación, al final, pues, se ha estado hablando de alguna forma de educación patrimonial y existe una relación entre los elementos patrimoniales y la identidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que se puede relacionar pues, en la relación emocional que se establece entre el bien patrimonial y el individuo, ¿no? Uno de los objetivos también de utilizar el patrimonio como recurso educativo es el de fomentar la cohesión social y la integración, además de la identidad y la pertenencia. En el caso de Sabadell nos ponían el ejemplo de que ellos ofrecían este tipo de actividades educativas de forma gratuita en espacios culturales de barrios marginales de Sabadell, donde tenían problemas reales, que la gente no se sentía parte de la cultura de Sabadell. Entonces, a través de los castells y de estas actividades educativas, intentaban pues, acercarse un poco a nivel cultural a todos estos barrios para, de alguna forma, pues, sea el vehículo que los conecta a nivel cultural con el resto de la ciudad. Como conclusión, decir que los castells son un patrimonio inmaterial del folclore popular catalán que se ha utilizado en la educación histórica en centros educativos y que ha funcionado.
El patrimonio inmaterial permite enseñar a los alumnos los cambios y evoluciones que ha sufrido la sociedad a lo largo de la historia, a través de la historia del propio folclore, del propio elemento. Además, los elementos folclóricos, como es el caso de los castells, tienen un componente ideológico muchas veces, ¿no? Nos comentaban también de la Plaça Més Castellera, pues que antes de que hubieran colles castelleras en Vilafranca, venían desde otra ciudad llamada Valls y que dependiendo de la ideología de cada uno, pues se iba con una colla o con otra, ¿no? Entonces, bueno, que tengan este componente ideológico y político permite también acercarse a temas que pueden suscitar cierto debate y formar pues una sociedad más crítica a valorar pues ciertas temáticas. Es importante también elegir el recurso adecuado, también teniendo en cuenta el contexto, ¿no? No sé si se ha podido pues, notar pues, que las dos collas tienen una relación muy diferente con la ciudad que les acoge. La colla de Vilafranca pues, es una colla con una trayectoria histórica muy importante, mientras que la colla de Sabadell es una colla mucho más joven, pero que forma parte de la red cultural sabadellenca y por lo tanto pues, la relación con la ciudadanía y con los alumnos va a ser diferente. Entonces es importante elegir un recurso que nos permita trabajar eso que queremos a nivel histórico. Y por último, pues decir que los elementos folclóricos tradicionales pueden presentar un interesante potencial para la vinculación entre lo tradicional, lo conocido y la historia, facilitando así su comprensión y poniendo en valor el papel del patrimonio inmaterial en la educación histórica, ¿no? Muchas veces pues, se ha primado por el patrimonio material. Y por último, pues bueno, dejar aquí el lema de los castellers, que es Força, Equilibrio, Valor y Seny, pues como un guiño. Y ya estaría. Muchas gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias, Laia, gracias por tu presentación, por ajustarte al tiempo. Como lamentablemente no tenemos para más, como Abril que dice, a mí me gustaría resaltar que en esta mesa de comunicaciones pues se han presentado varias experiencias o varias propuestas didácticas que tienen, digamos, como base problemas o situaciones problemáticas reales de la vida cotidiana del alumnado, que se han trabajado a través de métodos o estrategias de aprendizaje alternativo, inductivo, etcétera, y que eso permite ver de alguna forma la viabilidad o la utilidad de la historia para insertar al alumnado en su entorno, en el contexto en el que le ha tocado vivir, ver las utilidades de la historia precisamente para comprender esa realidad y dar las pistas para posteriormente, pues si se quiere, iniciar la transformación de esa realidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues desde la organización de este congreso nada más que nos resta agradeceros a todas y a todos vuestra participación en esta mesa de comunicaciones y nada, emplazaros a la siguiente reunión en la que nos podamos encontrar todas y todos para seguir tratando este y otros temas que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra participación, vuestras aportaciones y lo dicho, nos emplazamos a un nuevo encuentro que esperamos que sea más pronto que tarde. Muchísimas gracias y hasta la vista. Adiós. Hasta Gracias, luego. adiós. Adiós. Muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego.